Vamos a hablar sobre la visita del presidente Bukele. Lo he llamado a este conversatorio los matices de la visita de Bukele. Porque esta visita del presidente salvadoreño ha sido muy interesante y políticamente muy refrescante para, para todos, para la sociedad costarricense. Porque jamás podríamos haber imaginado que la visita de un presidente amigo de un país centroamericano iba a producir esa conmoción de los partidos opositores al rodriguismo y de todas las fuerzas. Es que todas las fuerzas se han conjurado para atacar finalmente lo que fue un excelente ofrecimiento nacido muy espontáneamente de parte del presidente Bukele. Miren, he leído notas de exministros liberacionistas y de otros partidos políticos que tuvieron el poder, diciendo que era peligroso que se introdujeran grupos militares para espiar nuestro territorio. Pero, o sea, lo que jamás podría uno imaginar ha surgido de esta visita, de este apoyo solidario, porque yo creo que aquí lo fundamental es entender que es el apoyo solidario de un país. Y yo conozco muy bien Salvador, fui profesor en la Universidad José Simeón Cañas. Ahí di clases, les di un curso de ordenamiento territorial. Conozco bien. Conmigo trabaja un salvadoreño en la librería, trabaja conmigo un exalumno mío, un salvadoreño, y los conozco bien, sé cómo son. Son como nosotros, en fin, gente generosa. Pero digamos, si estamos hablando de un país como Salvador que nos da el alimento, la fuerza humana, el trabajo solidariamente ante una catástrofe, sí, que es nacional, que nos sigue afectando, que estará ahí durante varios días. El efecto de estas ondas tropicales a veces es difícil de determinar los días porque hay problemas con respecto, digamos, al relieve de Costa Rica, a nuestro relieve, un país bastante, digamos, quebrado, con montañas, cordilleras, en fin, y eso produce un efecto, digamos, sobre los suelos, ¿verdad? Que los convierte en material para deslave, que es fundamentalmente lo que ha estado sucediendo, más la cantidad de agua de la lluvia que cae, digamos, a los cauces de los ríos y provoca desbordamientos y se van las comunidades y las casas y los desastres son inmensos. Y en eso los centroamericanos tenemos experiencia y nosotros lo sabemos que todos los años nos suele suceder. Yo recuerdo porque en mi barrio donde me criaba, el invierno realmente era cruento con muchas familias. Recuerdo, sí, en mi época, un niño que se ahogó, en fin.
la casa se la llevó la corriente del río. Vivían muy pegados al río. Pero quiero decir, aquí el acto es lo que hay que analizar, digamos, políticamente es ese acto. Incluso, no sé si ustedes lo saben, pero estaba en esta tarde en la Asamblea Legislativa, estaban discutiendo el tema del permiso. Y entonces uno dice, pero, pero ¿cómo es posible que nuestros diputados hayan caído, digamos, a ese nivel de desconocimiento? Porque es muy claro, y aquí está marcado en la Constitución Política de Costa Rica. La Constitución Política de Costa Rica dice muy claramente, artículo 121, numeral 5, dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. Es decir, estamos hablando cuando es el caso de fuerzas militares, pero aquí es una cuestión humanitaria, es personal capacitado en esos aspectos, funcionarios administrativos que tienen que manejar desde oficinas la logística de la cantidad de personas, ¿verdad? Y bueno, ellos tienen la ventaja de que no tienen que estudiar tanto el tema, digamos, que sea una formación, digamos, geológica distinta. Por ejemplo, si hubieran tenido que ir a España, ¿verdad? A Valencia, donde tenían que es diferente. Son territorios, digamos, con materiales totalmente distintos. Al fin y al cabo es Centroamérica. Más o menos hay una, digamos, continuidad paisajística, lo cual, digamos, les evitaba ese tipo de trabajo. Pero es gente que viene a trabajar, a ayudar solidariamente. Es más, yo no sé si nosotros hemos hecho esos actos. Por ejemplo, sí, recuerdo en el terremoto de Nicaragua hubo brigadas que fueron a ayudar, muy especializadas. Generalmente se manda personal muy especializado. Pero de ahí al cuadro patético y patológico de creer que el ejército de El Salvador nos va a invadir, por Dios, y que eso llegue, no sé, si fuera una discusión, y me van a disculpar, una discusión de cantina está bien, pero que eso se dé en la Asamblea Legislativa, se dé en foros políticos, digamos, de alto nivel de representación de Costa Rica, y se dé dentro de la clase política exministros que son capaces de tener esas ideas verdaderamente primitivas, de pensar en una invasión y no pensar en el beneficio que le puede dejar a una región como Guanacaste o a la zona sur, donde los vi ahora en la última etapa ya trabajando. Entonces, esto sí que nos deja mal parados y nos dice lo mal que estamos como país en la representación de esos grupos políticos. Y lo que más me dolió es una nota que está publicada en Facebook por una ex rectora de la Universidad de Costa Rica que dice que a Bukele hay que tenerle temor porque no ha respetado los poderes de la República en su país y porque se ha hecho elegir de forma sucesiva sin que
vamos a ver, de manera indebida. No, es un líder político que fue capaz de producir los cambios en esas estructuras para posibilitar que se diera la elección, porque detrás del líder estaba un pueblo que está con él. Y se olvidan todos estos intelectuales que firman una carta, ¿verdad? En donde dicen que incluso hasta el premio Juan Mora Fernández, no se le debería dar a un presidente como Bukele, que es un dictador, que es un autócrata. Y entonces uno dice, esa es la gente que ha dirigido la Universidad de Costa Rica. Y ahí también aparecía firmando esa carta Alberto Salón, ex rector de la Universidad Nacional, ex diputado del Partido Acción Ciudadana. Entonces nosotros decimos, yo me digo para mí, estamos extraviando pero la ruta terriblemente. Es decir, hemos entrado en una etapa de crisis de pensamiento muy grave para ver todos esos detalles. Y entonces uno entiende, aquí la cosa es cómo el ciudadano costarricense ha logrado, sin información, sin una prensa que te informe como debe informarse, digamos con noticias objetivas, digamos para informar de estos temas podrían traerse, digamos, a gente que está en el campo de ciencias de la tierra, y la Universidad Nacional debe tener y la Universidad de Costa Rica debe tener. Y entonces prevenir. Pero bueno, ante el ofrecimiento inminente del señor presidente de la República de El Salvador, no quedaba más que darle las gracias al pueblo salvadoreño, que siendo, y es que esto tenía que decirlo antes, siendo un país más pobre que nosotros, son capaces de darnos sus alimentos. ¿Y dónde están esos grandes ricos de Costa Rica? Los dueños de esas grandes cadenas de almacenes que producen, compran y traen hoy día productos a $1 más barato, que las ganancias se les han elevado y que deben tener sus representantes ahí en la Asamblea Legislativa. Esos sí que no han soltado nada.